Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Hemos tenido a nuestro invitado del día de hoy que se encuentra conmigo, a veces por Zoom, pero hoy tenemos el honor de que como ha venido a México a dar conferencias tanto a diversas organizaciones civiles de derechos humanos, así como de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se encuentra pues dando aquí clases. Él es un distinguido académico, ustedes lo conocen, es el almirante Roberto Pereira Bordón de la Armada Argentina, que entre otras cosas es doctorado por la Universidad de San Salvador en su país, pero además es profesor senior en el Colegio Interamericano de Defensa y en los Estados Unidos, sí, en los Estados Unidos de América, él ocupa la distinción de ser profesor distinguido. Ese grado de profesor distinguido es un grado especial que hay para cierto tipo de profesores que han llegado a ese estamento alto académico en el vecino país del norte. Solamente 5% de estos académicos y docentes llegan a poseerlo y bueno, pues nos congratulamos mucho de que hoy el almirante Roberto Pereira Bordón esté con nosotros y además vamos a platicar de los diversos problemas hemisféricos que hay, cómo la democracia se enfrenta también a este rupturismo, estas cuestiones de bloques económicos que hay y las oportunidades y todo lo que representa a América Latina para del Río Bravo a la Patagonia para los intereses pues que están en contención por los espacios geopolíticos. Almirante Roberto Pereira Bordón, bienvenido en vivo en Gabinete de la Sombra, es un honor tenerlo. Y pues si quiere comenzar a platicarnos de estos problemas hemisféricos, ¿cómo ve lo que está pasando en América Latina, la democracia, las Fuerzas Armadas? Bueno, muchísimas gracias, Luis. Encantado de estar en este programa y primero felicidades. Ya me puso Luis en vez de Mario, Mario, perdón, Mario. No se preocupe, almirante. Felicitaciones por las fiestas patrias. Gracias. Es un gusto estar compartiendo esta actividad con ustedes hoy y agradezco la invitación desde ya. Bueno, un poco para empezar a charlar sobre este tema que es tan complejo, nosotros vemos que América, Latinoamérica no está exento de lo que sucede en el mundo, en el marco que se llama global, donde hay luchas por liderazgos, por hegemonías, por saber quién va a ser el país que va a llevar el liderazgo hoy y que va a llevar el liderazgo en los próximos años. Y esa disputa se traslada a diferentes campos, terrenos que ya sean económicos, políticos y sociales. Nos encontramos nosotros hoy en un marco de una guerra que no estaba en los anales y en el pensamiento de nadie en los últimos años, que es Ucrania y Rusia, que ha tenido un impacto no solo para Ucrania y para Rusia, sino ha tenido un impacto para todos los países del hemisferio y del mundo, porque se han cancelado importaciones, exportaciones y muchos de los bienes y elementos que se obtenían en uno de estos países han dejado de poder trasladarse hacia otros países. Hay una suerte de replanteo de las alianzas que existían, particularmente con Rusia, producto de esta invasión intempestiva a Ucrania, y las alianzas que plantea y se replantea Europa, y ese juego que hay detrás de lo que significa lo económico, los intereses de los estados por sobre los intereses generales de las sociedades que podemos llamar democráticas. América Latina posee una serie de características de estados que muchos de ellos podemos decir que están debilitados, porque los gobiernos van cambiando de tinte y de color en forma prácticamente secuencial, no lográndose entonces tener una real política que permita desarrollar actividades a largo plazo. Ahí vemos que tenemos en muchos de nuestros países
pérdida absoluta de territorio, porque no lo podemos controlar. Tenemos poderes paralelos que están apareciendo y que toman control y se autogestionan, y lo pudimos ver en la pandemia, donde lugares geográficos que estaban absolutamente controlados por maras, por gangs, por el crimen transnacional organizado. En Haití también. Sí, por supuesto. Ponían sus reglas de juego y ponían sus condiciones para no romper el aislamiento del COVID. Hay también una suerte en América Latina de destrucción de la confianza en los poderes republicanos de una nación, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que sean absolutamente independientes. Es como que eso no está funcionando muy bien y hay mucha dependencia de los poderes ejecutivos, que son muy muy fuertes. Y cuando decía yo antes que no había políticas de Estado, las políticas de Estado son políticas que permiten que nosotros lleguemos a alcanzar objetivos a largo plazo, porque son objetivos que requieren e involucran al bien general, como hablábamos de la polis, Platón, Aristóteles, hablamos del bien de la polis. Bueno, eso es el bien de la sociedad, y ese bien de la sociedad no se puede alcanzar porque viene un gobierno, genera una política, viene otro gobierno, genera otra política que es antagónica, y en definitiva el beneficiario de ese bienestar nunca llega, nunca le llega ese estado de bienestar. Y al no llegarle ese estado de bienestar, la gente entra en proceso de crisis y se queja y protesta, y aparecen distintas crisis en la mayoría de los países del hemisferio, donde nos encontramos con distintas vulnerabilidades que podemos dejarlo para un bloque más adelante. Pero obviamente las democracias en el hemisferio están en crisis, inclusive democracias como la de Estados Unidos, que podemos hablar que es una democracia, una de las más fuertes y sólidas, ha tenido episodios tan graves como fue el ataque al Capitolio al fin de la era del presidente Trump. Entonces, las democracias se ven de alguna forma resentidas, y hay una clasificación que podemos hablar de las democracias que son completas, que están funcionando, y podemos dar un ejemplo: Uruguay, donde el presidente de Uruguay sale a caminar a la noche por la calle, saluda a sus conciudadanos, camina, va con su esposa, y no tiene problema. No hay ningún tipo de problema. Democracias defectuosas, podemos decir Argentina, donde estamos en conflicto, salimos de un conflicto para entrar en otro. Regímenes que se pueden llamar híbridos, donde podemos citar el Salvador, donde no sabemos muy bien dónde estamos parados. Con el señor Bukele. Donde estamos con prácticamente una gestión gubernamental ejecutiva que domina toda la acción gubernamental. Y por otro lado, los regímenes autoritarios, como podemos hablar de Nicaragua, Venezuela, donde, bueno, y en todas estas 4 denominaciones vamos a encontrar estadios diferentes de definiciones intermedias en distintos de los países, donde, bueno, no va a ser tan híbrido, va a ser defectuoso, va a ser una mezcla, o sea, no hay una caracterización perfecta. Pero bueno, es un ejemplo como para mostrar que el hemisferio tiene algunas complicaciones, y este tema de las democracias está asociado a una falta de credibilidad de la gente en las democracias. El 70% hace rato ya de la gente no cree en la democracia, no les tiene confianza, y esto, si nosotros, esta insatisfacción de la democracia, si vemos las proyecciones de CEPAL y vemos que la pobreza va a incrementar, que los índices de crecimiento van a ser más bajos, bueno, van a favorecer cada vez más a esa insatisfacción de la sociedad, que se manifiesta y quiere obtener beneficios, porque para eso está la sociedad, para tener un gobierno que lo oriente, la conduzca y la lleve a un estadio mejor. Ese es el significado de política. Parto de una situación actual para una situación futura, donde voy a llegar. Esa situación futura tiene que ser mejor que la situación anterior de donde inicié. Por eso
hago una política para el beneficio de la polis, y eso no es lo que hemos reflejado hoy en Latinoamérica. Almirante, efectivamente hay una gran insatisfacción con la democracia y desde hace años, no solamente hablando de América Latina, hablando yo creo que de muchos puntos orbitales, pero particularmente América Latina, primero se habló de crisis de los partidos y ahora crisis de la democracia, y es porque también la falta de resultados y la tremenda corrupción que ha habido de aquí hasta la Patagonia, me refiero del río Bravo hasta la Patagonia, la tremenda corrupción que ha habido ha provocado aquello que dijeron estos profesores de Harvard, Nunc y Foa, sobre que la corrupción estaba debilitando la democracia, estaba mermando a la democracia, porque la corrupción es la que hace precisamente que la gente ya no cree en la democracia. Tantas promesas incumplidas, tanto dispendio, las redes sociales ya ahora nos dan cuenta de que pues los hijos de los políticos de pronto están en lugares paradisiacos, con automóviles de nombres no hispánicos o no españoles, están en yates, están pasándosela muy bien, con pares de zapatos que llegan a costar 30, 40, 50 mil pesos mexicanos, que serían aproximadamente 18 mil dólares, no sé, unas cantidades a veces exorbitantes en este mundo de hiperlujo que tenemos también, frente a las grandes necesidades y los grandes grupos poblacionales que están en pobreza, sobre todo de grupos originarios o afro-latinoamericanos que se encuentran también de aquí a la Patagonia y que son los que casualmente, según todos los índices, más sufren estos impactos. Sin contar la pauperización de las clases medias, que son las que muchas veces salen a eventos como el cacerolismo o a protestar, o las mujeres que protestan por las madres de la Plaza de Mayo, o en México las organizaciones no gubernamentales que protestan por los miles de desaparecidos que hay en fosas clandestinas por todo el país. Entonces, si la gente no cree en la democracia, porque sus gobernantes han demostrado corrupción, sean de izquierda, derecha o de centro. Ya nos hablaba un día Benedicto XVI y Jürgen Habermas en su debate sobre la vigencia del Estado liberal. Nos estaban hablando de que pues el liberalismo no ha cumplido con aquello que prometió en el siglo XIX. Mayor igualdad frente al Estado. Obviamente hay desproporcionalidad, no todos nacemos iguales, pero frente al Estado se ha demostrado que tampoco somos iguales, aunque la teoría del liberal dice que sí. Y por supuesto el liberalismo más democracia, porque el republicanismo, la democracia, el liberalismo se juntaron para hacer una amalgama de esos futuros más promisorios. Tampoco nada ha sido tan absolutamente malo. Hemos logrado muchos avances en educación, en tecnología. Sí hay países que han superado la pobreza extrema. En México incluso la gestión del actual presidente arrojó que 10 millones de personas salieron de la pobreza gracias a los programas sociales, gracias a las pensiones a adultos mayores, gracias al aumento de salarios, que se dijo que durante mucho tiempo iban a provocar inflación y no lo hicieron. Se han logrado cosas interesantes en Chile, la Concertación logró cosas interesantes en Chile. Kirchner, Cristina y Néstor aparentemente habían logrado ciertos avances, pero a costa de un endeudamiento tremendo que ha salido a la luz con el sobreendeudamiento de Macri y ahora que reveló el presidente Fernández. Ni qué decir la grave delincuencia El Salvador y Haití, gobernados por la delincuencia, y Bukele, un presidente de extrema derecha que ha llegado al extremo de decirle a los presos, si no cortan sus relaciones con sus pandillas y los maras, etcétera, simplemente les dejo de dar de comer. ¿Qué derechos humanos, qué derechos penitenciarios, qué nada? Nos estamos viendo obligados a eso por gobiernos que a veces se ostentan desde la izquierda y a veces de la derecha, almirante. ¿Cómo ve esto? Porque la democracia se supone que después de las dictaduras militares y el autoritarismo había ofrecido ser la panacea para muchas cosas. Y parece que el paraíso que estaba a la vuelta de la otra esquina no llegó. ¿Cómo ve? A ver, gracias por la pregunta, Mario. Yo creo que usted englobó una serie de temas todos muy, muy importantes y que
son complejos de abordar en forma unilateral, porque esto es una red de un sistema complejo que no puede ser resuelto por un gobierno, por un presidente o por un momento político. O sea, la falta de credibilidad en los gobiernos y el tema de la corrupción, si uno analiza los índices de transparencia internacional, los índices dan absolutamente negativos para el hemisferio. O sea, dan realmente corrupción que se ha visto trasladada, y ustedes, nuestros oyentes, lo han podido ver en distintos países del hemisferio, con juzgamiento a presidentes, a vicepresidentes, a ministros, ministros presos, funcionarios de alto nivel detenidos por el tema de corrupción. El tema está en que cuando el poder político, en lugar de fijar su meta en el bienestar de la polis, fija la meta en el poder individual, en obtener cada vez más poder, y ese poder muchas veces se obtiene a través del dinero, porque el dinero puede comprar voluntades y puede ser factor, ese poder que es el poder económico permite controlar y dar dádivas, decir, si vos me votás yo te otorgo esto en coimas, beneficio. sobornos. Entonces, en América Latina, Sorto y Matuchelli escribieron que hay una percepción de la corrupción, que es un natural condicionamiento que tenemos en Latinoamérica de hacer las cosas por el atajo, por saltearnos la cola en lugar de hacer la línea e irnos detrás de la línea como corresponde. Tratamos de buscar un atajo, tratamos de conseguir quien nos saque el registro de conducir en lugar de ir a registro de hacerlo nosotros. O sea, tomamos ventajas, y esas ventajas que nos hemos ido ocupando, podemos preguntarnos de dónde viene, ¿no? Pero podemos pensar hasta en el virreinato, porque la zona de Buenos Aires era una de las más corruptas. ¿Por qué? Y de contrabando. ¿Por qué? Porque todo había que hacerlo por Lima. Entonces, las cosas que llegaban a Buenos Aires tenían que llegar de otra manera, en forma en la Ciudad de México se vendían ilegal. Las plazas en la Nueva España. Bueno, ahí está. El rey, ¿no? Para hacerse de recursos. Entonces, el fenómeno de corrupción y la falta de transparencia en la gestión pública, porque también no hay una demanda por parte de los ciudadanos de exigir rendición de cuentas. O sea, la rendición de cuentas está muy politizada, y entonces, como les decía antes, esta mezcla donde los poderes están todos jugando un mismo rol o están a favor del presidente de turno, tratando de mantener a este miembro de la Corte, aquel miembro de la Corte que me convenga, o generando una Corte de 5 miembros o de 9 miembros, o achicándola, o diciendo que voy a cerrar el Congreso porque el Congreso no es afín a mis intereses. Significa que el Poder Ejecutivo se está atribuyendo un valor que está por encima de los otros poderes del Estado. En el hemisferio, y podemos volver al caso de Uruguay, muy pocos países son los que están en índices razonables de acuerdo a Transparencia Internacional en corrupción. Entonces, Uruguay tiene el lugar más bajo en corrupción. Uruguay es el que mejor está clasificado, Chile es el que le sigue. Y después el tema está que ya los números, estos están en el orden 23, 27, pero si nos vamos para abajo, ya la mayoría de nuestros países en la percepción de corrupción están muy atrás. O sea, quiere decir que algo ha ocurrido, por lo cual las estadísticas indican que el hemisferio es altamente corrupto, y lo podemos ver con manifestaciones de rutas que se inauguran 2 o 3 veces, hospitales que se inauguran 1 o 2 veces. Obras pagadas por adelantado que nunca ocurren. Claro, o sea, o concesiones que sabemos que no podrían hacerse, pero aparece una cláusula particular de que porque ocurrió algo algún día, bueno, ese día hay una excepción, entonces puede ingresar. Entonces, torcer la ley. Es, yo diría, algo más fuerte, manipular la ley acorde a los intereses
Y cada vez vemos que en el hemisferio la gente que tiene más riqueza acumula más riqueza. Claro. Y la gente que tiene menos riqueza tiene menos riqueza y está trasladándose de la clase media a la pobreza. ¿Y cómo no haber polarización ahí, almirante? Bueno, es el caldo de cultivo. Y aquí aparece un tema de una polarización que yo la diría violenta, ¿no? Porque la gente se cansa y sale y reacciona. Reacciona porque ve lo que mencionaba aquí Mario hace unos minutos, las grandes o los grandes políticos con sus hijos, digamos, derrochando el dinero que es del pueblo en realidad, porque es el que paga los salarios y que paga los sueldos, o que de repente en una información de cuánto tienen de patrimonio, de un año a otro incrementaron su patrimonio de forma desmedida y no hay ningún tribunal de cuentas que haga una evaluación real de por qué ese señor ha incrementado su patrimonio en forma desmedida. Esto da lugar a que la gente se queje y aparezca esta suerte de polarización que yo la llamo violenta, porque la gente se queja y se queja la gente que es de izquierda, se queja la gente que es de derecha. No tiene que ver esto con un partido político en particular. O una ideología. O con una ideología. Hay veces sí que hay gente que es manipulada para que se queje por estamentos gubernamentales que desean esa reacción. Pero por otro lado, hay momentos donde la gente se queja genuinamente y sale a las calles con sus cacerolas a quejarse, o sale a las calles a caminar por la muerte de alguien, o sale... La gente es menos pasiva. El problema es que no hay forma de traducir la gente cada vez es más activa, menos pasiva. Esa energía social. Esa energía social no hay forma de canalizarla a través de un voto sano, porque en todas las votaciones aparecen impugnaciones, dudas, irregularidades. Bueno, ustedes tienen el caso de Estados Unidos de años atrás. Y de México también de años atrás. Donde siempre hay quejas respecto de las garantías de los votos. Entonces, es un problema muy complejo que está asociado también a la gente que no tiene recursos. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde se va a dedicar? ¿Qué cosa va a hacer? Entonces, es un caldo fácil de cultivo para el crimen transnacional organizado, porque esa gente, el señor que no tiene dónde trabajar, no tiene qué hacer, no tiene cómo gerenciar la vida de su familia, llevar dinero a casa. Alguien le dice, mira, llevas este paquete de tal lugar a tal lugar y te vamos a pagar prácticamente el salario de un mes. El señor no pregunta nada y lo lleva. Y una vez que entró en el sistema, nunca más sale. Entonces, los estados hoy son altamente deficitarios en tres grandes grupos, digamos, si lo podríamos decir. En la parte de seguridad pública, son deficitarios en la parte de salud y son deficitarios en la parte de educación. Por eso es que los negocios relacionados a la educación privada van triunfando, los negocios vinculados a la educación privada van triunfando, salud, educación, y la seguridad también, porque el Estado está transfiriendo la seguridad que debería ser de la policía a policías privados. Y eso es un tema que después podemos hablar un poquito de números, pero esto es un tema muy complejo y muy globalizado, un tema que abarca muchas aristas y donde siempre hay un solo perjudicado, que es la población más vulnerable, ¿no? Así es. Almirante, antes de entrar al tema de América Latina inserto en el conflicto y concurso de bloques en el que se encuentra ahora el mundo, Estados Unidos, OTAN, ya veo que Olaf Scholz en Davos dijo, el canciller alemán, que va a haber la tercera potencia militar y que va a invertir 100.000 millones de euros en el nuevo ejército que va a ser el nuevo ejército alemán, que por cierto, a través del tanque Tiger alemán nuevo, ha probado su efectividad deteniendo a los tanques rusos en Ucrania. Y eso, digamos, que ha galvanizado esta creación de este nuevo ejército alemán. Pero los bloques que ahora están, los BRICS y Estados Unidos. Antes de entrar a ese tema y para concluir un poco
la cuestión sociológica, y lo haremos volviendo del tema, volviendo del comercial. Un poco de la cuestión sociológica y social de América Latina también es el racismo, almirante. El Latinobarómetro nos ha mostrado que hay mucho racismo hacia los afrodescendientes, hacia los pueblos originarios, de aquí a la Patagonia también, y por supuesto en el Caribe. Y entonces nos encontramos con que diversos estudios se cruzan con estos datos y nos arrojan que efectivamente los más pobres ancestralmente son los afro-latinoamericanos y los pueblos originarios. De eso hablaremos regresando del corte. No se vayan. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi. WowMX.tv. WowMX.tv. Son Sí, unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hola, bienvenidos de nuevo a Gabinete en la Sombra. Pues platicando con el almirante Pereira Bordón y antes de entrar a la guerra de bloques y a la importancia de América Latina en esta disputa internacional y geopolítica, hay un tema fundamental que platicábamos y queremos platicar con el almirante Pereira Bordón acerca del racismo y cómo en América Latina, de aquí hasta el Río Bravo, de aquí hasta la Patagonia, desde el Río Bravo a la Patagonia, incluyendo el Caribe, son los grupos originarios y los afrodescendientes los más discriminados. Pero antes quiero compartirles este dato y también al almirante. En la región latinoamericana, la prevalencia de inseguridad alimentaria y subalimentación en países de América Latina y el Caribe en el periodo 2019-2023 nos da cuenta que Haití está en el 82.5% de la población, está en inseguridad alimentaria. Perú en el 50%, Argentina el 37%, México el 26.1%, Brasil el 28.9%.
Uruguay el 23%, Chile 17.4% y Costa Rica 15.3%. La subalimentación que hay. Y esto son algunos de los datos que tienen que ver con que no es casual que Haití, en la isla de la Española, la mayor parte de la población afrodescendiente, sufra esto. Y en Perú, donde la mayor parte es indígena, no está Bolivia aquí, pero está Perú. Pero ¿qué opina este tema del racismo, almirante, en América Latina y el Caribe? A ver, creo que hay una doble dialéctica, ¿no? O sea, un doble mensaje transmitimos de que todo el mundo es políticamente correcto y dice que acepta y está de acuerdo y que no tiene problemas y que acepta al indígena y que acepta al afroamericano y que acepta al homosexual o a la gente LGBT de la comunidad. Que todo está bien. Sí, claro. Pero la realidad es que mi corazón me dice a mí que eso no es tan así. Parece que existe siempre una suerte de falta, yo lo llamo falta de cultura, de aceptación del otro, porque pasó con la mujer, pasó con los beneficios de los afroamericanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero este problema que de alguna manera nosotros discriminamos, porque si un empleador va a tomar a una persona u otra y va a elegir, ¿a quién va a elegir? Bueno, esta es una pregunta que queda respondida con los índices de aceptación laboral o de trabajo que existe hoy. Normalmente las personas que son los grupos originarios tampoco han tenido la oportunidad de educarse adecuadamente para estar siguiendo las nuevas tecnologías o educarse en los niveles mínimos, porque el Estado no ha llegado allí y no ha sido parte de esa educación. Y entonces nos encontramos con gente que se encuentra hoy tratando de obtener un trabajo con condiciones absolutamente desfavorables, que no los toman en ningún lado porque no son capaces de absorber el trabajo más básico de todos. Entonces quedan discriminados de la sociedad. Y acá hay un doble mensaje, porque hay una sociedad que discrimina y hay un individuo que discrimina. O sea, no solo es el individuo que discrimina porque lo hace voluntaria o involuntariamente, pero sí también la sociedad discrimina, y lo vemos con el tema de los migrantes. Hubo gran cantidad de aceptación, pero fueron maltratados en muchos países por el simple hecho, fueron menoscabados y fueron asignados trabajos de menor valía que sus capacidades, y sus pagos eran irregulares y en forma, digamos, sin una boleta de sueldo ni nada por el estilo. Pero nos falta, son dos cosas que se mezclan, una falta de cultura de aceptación del otro, independientemente de quién sea el otro, porque pensemos diferentes, porque luzca diferente, porque tenga la piel diferente, porque hable distinto a mí, yo no lo voy a aceptar, o naturalmente solamente voy a aceptar a aquellos que estén dentro de lo que yo considero que es mi estándar, y es una aceptación que es una falta de aceptación que tenemos, y también esta falta de igualdad de oportunidades que está encadenada a lo anterior, porque ¿qué está primero? ¿Cuánto se han ocupado los gobiernos de hacer llegar atención médica? Por ejemplo, Perú. ¿Quién lleva sanidad y quién lleva a las localidades perdidas arriba del río? La Marina, y lleva a sus médicos, lleva a su odontólogo. Es el Estado, usted va a decir, es el Estado a través de la Marina, sí, pero es una fuerza la que está actuando. Y usted ve en México los programas integrales que hay para cubrir las necesidades de la sociedad. Por eso en la última, si usted analiza la última tabla que salió para el aportamiento del COVID de Resdal, hablaba justamente, México era el país que marcaba 70% de participación en esto. ¿Pero por qué? Cuando el resto de los países tenían un porcentaje mayor. Porque en sus naturales regímenes figura la acción, lo vimos en el desfile el otro día, todo el apoyo a la sociedad, el apoyo... Es la institución de más aceptación entre la sociedad mexicana, claro. Entonces, las Fuerzas Armadas. Ese sistema de beneficios es porque hay un reconocimiento
de igualdad de aceptación y de ganas de participar y de hacer colaborar. Pero lamentablemente lo vemos en países, las marchas en Estados Unidos por el tema del color, la muerte de un joven por parte de la policía. En forma abrupta, y así lo vemos, el gatillo fácil en muchas organizaciones, y porque yo creí que era delincuente, y porque yo creí que pertenecía a una banda, o porque le vi un tatuaje. O el racismo a los blancos, las panteras negras también, todo el racismo la estigmatización por una condición particular, que a lo mejor no tiene que ver con la piel, tiene que ver con un tatuaje, porque antes la condición de M18 tenía que estar tatuado. Así es. Hoy ya eso desapareció. Pero creo que es un poco el problema que las pasa, ¿no? Y creo que decimos que aceptamos más de lo que realmente aceptamos. Eso es muy interesante, y yo creo que esa frase es un buen epitafio para la discusión acerca del racismo. Aceptamos más de lo que decimos que aceptamos. Hay un tema fundamental, almirante, que hemos platicado, que es que América Latina está inserta en esta guerra comercial y geoestratégica de bloques. Decía hace poco Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, quien al cumplir sus 100 años dio una entrevista muy interesante, donde decía que si se calienta la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede llegar a una guerra nuclear. Curiosamente, a los 2 días de la entrevista fue recibido por Xi Jinping en China. No sé si llevaba un mensaje especial del presidente Biden en el marco de esa entrevista. Digo, no siendo muy suspicaces, ¿verdad? Da una entrevista al respecto y luego va a saludar al premier chino a los 2 días, recordando aquella visita que hizo con Nixon, que hizo la apertura con China y todavía vivía Mao Zedong. Entonces, China está metida con todo, está metido en América Latina. Esta es la dueña del litio del Triángulo Dorado, cerca de la deuda de Venezuela de 20,000 millones de dólares que tiene, por cierto en dólares, no en yuanes, con China. Por supuesto en América Central. Por supuesto en Brasil, ahora con lo de los BRICS, sobre todo Brasil, la cercanía que tiene con Rusia, porque Rusia siempre ha animado a Brasil a ser el 6º país del comité, miembro del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Y además, bueno, el gran intercambio tienen en temas hasta de nanotecnología, ¿no? Por eso Bolsonaro iba a visitar a Putin, y por cierto que ahora ya electo Lula, pues sigue viéndose mucho con los rusos, y ahora la reunión que tuvieron con los BRICS, que hace pensar que el asunto de la relación con Rusia es un tema de seguridad nacional para Brasil, no importando quién gobierne, Bolsonaro o Lula. Además de eso, almirante, en México, por ejemplo, tenemos ahora lo que se llama el nearshoring o la relocalización de las cadenas de suministro, sobre todo a raíz de la pandemia, donde casualmente la que más se está invirtiendo en la relocalización de las cadenas de suministro es China. China es la que más invierte en México en relocalizar esas cadenas. Por supuesto está Tesla, hay una gran inversión de una empresa australiana que se dio hace unas semanas la autorización para aguas profundas, que son de 10,000 millones de dólares. Tan solo en esa friolera ya hay 20,000 millones de dólares de inversión en México. Pero además, almirante, durante mucho tiempo México aspiró a hacer un canal en el istmo de Tehuantepec como el de Panamá. Siempre hubo un conflicto con Estados Unidos para no hacerlo, incluso el presidente Miguel de la Madrid trató, no se lo permitieron Estados Unidos, y ahora no vamos a tener un canal, pero vamos a tener un tren importante transístmico o transoceánico que va a ser vital para el paso de las mercancías de Asia. En el caso de México, aunque tenemos un déficit comercial con los BRICS, nosotros les vendemos casi 6,700 millones de dólares, pero les compramos 50,000, claro, a India, a China, a Rusia, desde aluminio y grano ruso hasta software y hardware de la India y medicamentos a India, y por supuesto partes para los automóviles que hacemos y exportamos también son con partes chinas. Entonces México tiene un papel muy importante con los BRICS, y sin embargo su principal relación evidentemente es con el TEMEC y con Canadá.
¿Cómo ve el futuro de América Latina y el Caribe? Por ejemplo, República Dominicana tiene un acuerdo comercial que es básico para su economía con los Estados Unidos. Y sin embargo, la pobreza que está junto en Haití y lo que representa esa pobreza de Haití y lo grave para la migración como asunto de seguridad para México, Estados Unidos y Dominicana, que no hacemos nada los latinoamericanos al respecto. Pero hablando de ese pequeño grano de arena, que no es tan pequeño el de Haití, ¿cómo ve la situación de América Latina, que parece ser el campo de batalla entre los BRICS, lo que va a ser la gran potencia europea ya militar encabezada por Alemania, y el TEMEC, México, Canadá y Estados Unidos? Ok, muchas gracias, Mario. Bueno, esto es para seguir 2 horas de programa, pero primero, yendo al tema de los BRICS vamos a empezar primero por China, ¿no? Hablando un poquito del interés de China creo que hay hoy una clara competencia entre China y Estados Unidos, tratando de Estados Unidos saber cómo poder frenar de alguna manera, por algún modo a lo mejor mágico, el crecimiento de China. Y China maneja un código podemos mirarlo en el reloj, que es temporal, que es diferente al que manejamos en Occidente, que es de Oriente. Entonces, esa temporalidad no implica que algo lo vaya a obtener o alguna meta que pueda obtener la tenga que obtener en un periodo corto de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. No, ustedes piensen los milenarios chinos a las jóvenes democracias de América Latina. Entonces hay una diferencia radical en la conceptualización del tiempo y el logro de las metas. Entonces, China obviamente está estacionándose geopolíticamente y geoestratégicamente en todos los lugares que le permitan abastecer y ser abastecido. Y eso involucra todos los países. Entonces, el puerto de Acu, en Brasil, que va a ser el tercer puerto más grande del mundo, tiene subvención china. Entonces, China está interesada en todos los países del hemisferio. No hay ningún país del hemisferio que no esté vinculado con China en alguna actividad, ya sea manufactura, granos, tecnología. De alguna forma los países del hemisferio están vinculados a China de una u otra forma. Fíjense el campo satelital, podemos decir, que hay en Argentina, que no puede ser visitado por nadie, porque tienen como un control particular. Entonces, China va obteniendo recursos, va logrando lo que quiere hacer. Quiso construir un puerto en La Paloma, en Uruguay, y Uruguay, país que vimos con determinadas características, no lo permitió. Entonces, China trata de obtener los recursos geoestratégicos que necesita y posicionarse geoestratégicamente para desde la Antártida hasta el Ártico, pasando por todo el Atlántico y todo el Pacífico. Entonces, no es de sorprender que ya hayan comprado la producción de X elementos por 20 años, la producción de trigo de tal país por 15 años, la producción porque está pensando en otros plazos diferentes que el occidental, que piensa en esto. Un poco entramos en lo que se llama la trampa de Tucídides, ¿no? Tratar de derrotar. Ahí Estados Unidos está tratando de ver cómo derrota a ese incipiente líder que está tratando de surgir y que está tratando de empañar la acción de los Estados Unidos. Pero no se olviden también que todo lo que puede ser el sistema americano o todo lo que puede ser el sistema interamericano o el Banco Mundial y demás, tienen normas muy estrictas y muy rígidas para el otorgamiento de créditos, para la financiación, la refinanciación. China no tiene ese problema. China traslada los fondos y transfiere los fondos. ¿Cuántos fondos necesita Venezuela en el medio de la crisis? 3 billones, 3 billones. Hasta India aportó
billones de dólares en forma independiente. O sea, en definitiva, que, bueno, India es el vagón que viene en la cola, ¿no? ¿Y quién sabe que están en la cola, que está empujando y está haciéndole algún ruido atrás a China. Pero yendo ahora sí a este tema de agrupamiento que usted nombraba de los BRIC empezaron siendo 4 porque tenían una razón lógica. O sea, eran mayor superficie, mayor PBI, mayor población. Bueno, en el medio de eso iba a estar Estados Unidos, estos países que son Brasil, Rusia, India y China, y Sudáfrica, que se incorpora después por un pedido particular de interés, a mi entender, chino, de tener un pie puesto en África, ¿no? Pero ahí hay una expansión. Todo el mundo va a pertenecer a los BRICS. Entonces, esa expansión de los BRICS es un deseo de los países de ser parte de los BRICS, es un deseo de los países de desligarse de Estados Unidos, es un deseo de los países de tener beneficios por parte de los BRICS a través de su banco. Tienen un banco donde han aportado gran cantidad de fondos y pueden dar fondos en forma bastante más aleatoria que otros, ¿no? Tienen su código SWIFT ya incluso. Absolutamente. Entonces, tenemos en el hemisferio varios países en Latinoamérica que están pujando y están luchando y ya están candidateados para estar, ya son prácticamente miembros. ¿Y cuál es el beneficio? O sea, la pregunta ¿es un tema político, económico, de beneficio de la sociedad, o es un tema de poder, o es un tema de asociarse a China porque es el próximo líder? Entonces, realmente es muy confuso para los países. Fíjense, países que han dejado de lado a Taiwán por el tema de las vacunas para asociarse con reconocer solamente a China. Y eso tiene que ver simplemente con un movimiento político de China, es decir, si hay vacunas, hay reconocimiento de China y no de Taiwán. Entonces, todo esto no es gratuito, o sea, China está trabajando activamente y no ceja. Por ejemplo, los BRICS son las organizaciones, es la organización con más reuniones de las tipos que pueda haber. Tienen reuniones prácticamente semanales de alguna cosa, de algún comité, de economía, de finanzas, de petróleo, de lo que fuera. Ustedes pueden leer las actividades de los BRICS, es increíble. Y ahora van a agregar a todos estos países. Entonces, pero estos países de América, que son miembros de la OEA, y son miembros de la CELAC, y ahora van a ser miembros de los BRIC, ¿a quién representan? ¿Qué parte? O Brasil, que está en el G20 también, ¿no? Bueno, y Brasil con su interés particular de ser parte del Consejo de Seguridad. Entonces, pero eso no es de hoy, es ya un deseo de hace muchos años. Pero creo que hay una mezcla, una confusión muy grande, y que China es un gran artífice de todo esto, sabiendo cómo regular intereses, pujar, ceder, y saber que su tiempo no responde a centurias, responde a un tiempo mucho más prolongado. Eso que nos dice el almirante es fascinante. China le está apostando a que pueden pasar décadas para lograr sus propósitos, y eso me parece muy interesante. Qué lástima que ya se ha acabado el tiempo. Almirante, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en persona en Gabinete en la Sombra. Esta es su casa, esperamos verlo más seguido y más tiempo, pues no solamente por Zoom, que nos visite aquí en la Ciudad de México. Bienvenido, y ojalá después podamos hablar de un tema de América Latina y las oportunidades que va a tener en temas de futuro sustanciales como las energías limpias, pero eso será para otra ocasión. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Como siempre, estuvo brillante el almirante Pereira Bordón, y les deseo buenas tardes y buena suerte. Gracias.